Buenos días y bienvenidos. Tenemos en esta mañana una primera entrega de lo que en esta semana especial para toda la diócesis representa lo que al final de la misma podremos celebrar en nuestra catedral, con la beatificación de estos 9 hermanos seminaristas que dieron la vida, se dejaron quitar la vida sin maldecir y perdonando a aquellos que se la segaban. Son 9 historias de ese amor cristiano, amor de mártir, amor de sangre que es semilla de nuevos seminaristas. Así lo esperamos. Y nos acompaña en la mesa el señor rector del seminario, don Sergio, y el señor delegado episcopal para las causas de los santos, don Manuel Robles. Don Sergio va a presentar a quien nos va a dirigir la palabra con una conferencia de ambientación desde la historia, dado que él, como ahora escucharemos, es historiador y lo que para él es más importante, antiguo alumno de este seminario, actualmente comboniano. Doy la palabra a don Sergio y él presenta al ponente. Buenos días. Contamos hoy con la presencia del padre Fidel González Fernández, sacerdote y misionero comboniano, que nace en Ayer, Levinco, el 15 de abril del 43. Estudia en Inglaterra, Italia y España. Sacerdote desde 1967. Trabaja como misionero en África, en Uganda, durante 11 años y en varias misiones educativas en Europa y América Latina. Formación sacerdotal y animación misionera son las encomiendas que recibe y que desarrolla. Es doctor en Teología por la Universidad de Salamanca, doctor en Historia en la Gregoriana, doctor en Humanidades en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de México, y diplomado en Archivística en el Vaticano. Estudió periodismo en Madrid, ejerciéndolo como director de la revista Mundo Negro, en Madrid. Ha sido rector mayor del Pontificio Colegio Urbano de Propaganda Fide. Es miembro fundador del Instituto de Estudios Históricos y Teológicos Guadalupanos. Catedrático ordinario de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Urbaniana e invitado en la Facultad de Historia y de los Bienes Culturales de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana, consultor de las congregaciones vaticanas, de las causas de los santos, de la evangelización de los pueblos y del Pontificio Consejo de Cultura, de donde he obtenido todos estos datos que les estoy relatando. Además de todo este impresionante currículum, el padre Fidel ha sido, como dijo el señor arzobispo, es alumno de este seminario y, sobre todo, relator de la causa de la beatificación
de los seminaristas mártires. Le damos las gracias por aceptar la invitación a esta conferencia que vamos a escuchar y también les agradezco a ustedes pues, el haber venido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación que, bueno, son cosas normales en la vida de los que nos movemos en estos campos y se encuentran en Internet. Va hasta abrir allí el Internet, cosa que yo no me fío mucho, y allí se encuentran este currículum vitae y todo lo que ello significa. Para mí una cosa muy importante, y estoy muy agradecido, es que fue aquí, en este Seminario Metropolitano de Oviedo, donde creció mi vocación cristiana fundamentalmente, mi vocación sacerdotal y mi vocación misionera. Yo no lo puedo olvidar porque son las huellas que han marcado para siempre toda mi vida. Después, todo lo demás son añadidos, uno detrás de otro. Como sucede en la vida de uno, pues el íter de cada uno se va incrementando por las circunstancias de la vida y por la providencia de Dios mismo que le hace a veces meterse en aventuras que nunca uno había imaginado, como ¿quién me lo iba a decir a mí? Cuando de este seminario, bajo la mirada precisa del rector con el que yo hice el discernimiento mío vocacional durante 3 años, don Ignacio María Olaizola-Rieta, al que yo conservo un gran agradecimiento dentro de mí, porque fue él el que me ayudó en este camino. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido por una historia que me ha construido y ha edificado? Ya cuando yo era seminarista había oído hablar muchas veces, oíamos hablar de estos 9 seminaristas y de otros, pero lo que menos yo podía imaginar es que un día me hubiese tocado a un servidor hacer ese papel que técnicamente se llama relator. El relator corresponde más o menos al juez instructor, no tiene nada que ver con la postulación. La postulación es otra cosa, son los abogados. El relator, el juez instructor, es el que prepara todas las cuestiones de carácter histórico, jurídico y procesual y las lleva adelante. Y es el que pone las objeciones y el que también, delante de los consultores historiadores y teólogos y de los cardenales que están encargados del caso, pues dice, es el problema, ustedes juzgan, no es el relator el que da un juicio, no lo puede dar. No es el relator que tiene que defender una causa, no lo puede hacer. O sea, lo entiendo para que comprendan un poco cuál es la función de un relator, que además, en este caso, no solamente era relator, para otros fui también consultor historiador y consultor teólogo. Yo, y lo digo porque me parece importante decirlo, han pasado por mis manos no menos de 200 causas de martirio de la persecución religiosa en España a lo largo de la Segunda República. Y estas 200 causas sumarían en estos momentos casi 2.000 beatificados. O sea que son cosas, diríamos, que nos han dado una cierta experiencia. A un cierto momento, cuando vino a gala la cuestión de los seminaristas asturianos, pues en una llamada sesión plenaria de la congregación quisieron que yo me encargara de ella porque sabían de dónde venía y más o menos algunas cosas las podía saber, quizá mejor que otros consultores que no son ni siquiera españoles, y para ellos pues a veces se les hace un poco cuesta arriba meterse con causas de este estilo. Entonces, esto que ven aquí es lo que se llama la posición.
de estos 9 seminaristas mártires. Y, lógicamente, la posición firmada por un servidor como relator, y luego había, por distintos momentos, que nombrar lo que se llama un postulador, y a mí me pareció que podía ser el hermano Rodolfo Meoli. ¿Por qué? Porque el hermano Rodolfo Meoli, que es un hermano de las escuelas cristianas, llevó muchas causas de hermanos de las escuelas cristianas martirizados en ese periodo histórico, y porque fue el que llevó las causas de los llamados mártires de Turón, que fueron los primeros y hasta este momento los únicos canonizados. Como teníamos una relación muy estrecha desde hacía años, dice, yo no te pido que hagas la posición, eso ya me encargaré yo, pero tú al menos firmas, diríamos, en las cuestiones administrativas, que fue lo que él hizo con mucha generosidad. Dicho esto, comienzo a hacer una exposición por un cierto periodo de tiempo que me parece que sea oportuno. Un primer punto que hay que tener en cuenta es la situación de la Iglesia en España en los tiempos de la Segunda República Española y la persecución anticatólica. Mido las palabras, hablo de anticatólica, o si quieren anticristiana, que comienza en la práctica en el mes de mayo, el 11 de mayo de 1931, y que va adelante en distintos lugares de España hasta que se consuma ese periodo tan sumamente dramático de la historia española que viene conocida como la Guerra Civil. Yo no voy a entrar en cuestiones políticas, porque este no es el lugar, pero sí que les voy a indicar algún libro que me parece fundamental. Pueden imaginarse que, habiendo seguido más de 200 causas de martirio de este periodo, bueno, yo tengo una biblioteca bastante nutrida de tratados de carácter histórico sobre este periodo que he ido y continúo recogiendo, porque también hay que exponer las opiniones de todos para hacer luego un verdadero discernimiento de carácter histórico. Queda cada vez más claro que en el campo de la historiografía la superación de estereotipos de izquierdas o de derechas a la hora de enjuiciar la historia dramática de la Segunda República Española, del 31 al 39, y de la Guerra Civil del 36 al 39, pues esos estereotipos están totalmente hoy superados en la historiografía seria. El deseo manifiesto de luchar por una España regenerada venía de lejos, al menos claramente desde la llamada generación de 1898, desastre y hundimiento de lo que quedaba del Imperio Español y punto de partida de nuevas generaciones intelectuales y literarias. En el viejo sistema monárquico creían ya pocos intelectuales e incluso aún menos políticos, por considerarlo caduco. Y la Iglesia española oficial se encontraba bastante soñolienta e incapaz de reaccionar ante aquel deplorable estado de cosas sociales. Se llega así a desembocar en la proclamación de una república a la que nadie seriamente se opuso. Ya en mayo de 1924, un futuro prohombre de la República, Manuel Azaña, en un texto suyo del título Apelación a la República, había querido despertar aquella apatía, a pesar de las pocas resonancias que entonces tuvo. Azaña escribiría por aquel entonces una definición del futuro de España que habrá de frustrarse en la década siguiente. Y lo cito:
Este texto está publicado en febrero de 1924, denuncia a quienes separan las ideas de los hechos y lanza un encendido elogio al radicalismo político y a la intransigencia. Lo que pueda haber de fanático o sectario en los individuos que luchan por aquello en lo que creen, es mejor, escribe Azaña entonces, que la deslavazada contextura de los vividores y los ambiciosos, dóciles a las circunstancias más que por falta de moralidad, por sobra de descreimiento. Y continúa: la inteligencia no es libre, es sierva de la verdad. Hasta aquí la cita de Azaña. Estas ideas encontrarán un cauce claro en muchos hombres protagonistas de aquella república. Otra cosa serán los métodos para darle nacimiento y hacerla crecer, que en la medida en que la república se va imponiendo ideológica y legislativamente, toman carices radicales, siempre más fuertes, también en sentido anticlerical primero y anticatólico en crecimiento cada vez más después. Razones complejas ciertamente de explicar. Entonces, la historia de la Segunda República Española es desde antiguo objeto de fuertes y contrapuestas interpretaciones y debates historiográficos, comenzando por los escritos legados de algunos de sus principales protagonistas. Abro una paréntesis que creo sea necesaria. Ustedes saben que a partir del 2008 fueron redescubiertos, publicados, los diarios del primer presidente de la República, Alcalá Zamora, inéditos, y hoy día son consultables, como recientemente la edición completa de los diarios, diríamos, del segundo presidente de la República, precisamente al que acabo de citar, Manuel Azaña. Esto ha dado mucha luz a todos estos dos presidentes contrapuestos totalmente. Uno que se confesaba católico a su manera y otro que, sin renunciar a su fe católica, él dice de sí mismo, un católico descreído. Cierro las comillas. De todas maneras, son dos de los puntos importantes para tener una visión contrapuesta de los mismos acontecimientos, del mismo desarrollo y de las mismas fases. Pues bien, estos devances alcanzan todavía tonos más polémicos al tratar el declarado propósito de la laicidad confesada y manifiesta de la Segunda República ya desde el principio, en una serie de medidas legislativas que se proponían explícitamente el destierro de la influencia de la Iglesia en la sociedad española, porque vista como una de las causas de sus antiguos problemas irresueltos y aliada del poder que la República se había propuesto derrocar para construir un nuevo proyecto de Estado totalmente laico. Digo en uno de mis escritos que los prohombres de la República del primer momento, porque luego hay toda una evolución y cambios profundos, tenían delante claramente el ejemplo de la Tercera República Francesa a la que quieren seguir e imitar. La historia de la Segunda República no es lineal, tampoco en su actitud de laicismo, que de agresivo unas veces se convertirá en declaradamente hostil y persecutorio contra la Iglesia y la religión en su última etapa, del 36 al 39, sin menoscabo
de algunos personajes del mundo, sea católico como el laico, de querer instaurar un orden republicano, laico sí, pero respetuoso de una sana laicidad, si diría hoy, y de respeto por la tradición histórica española. Aceptaban la República porque se daban cuenta de la necesidad de transformaciones sociales profundas y creían que el nuevo régimen podría conseguirlo. Sin embargo, muy pronto se vio la dificultad de conseguirlo cuando la República es controlada por ideologías extremas. El experimento en nuestra Asturias y en Cataluña, en octubre de 1934, y el mes no está escogido, octubre ya nos lleva a recordar algo, otra fecha memorable en la historia del mundo moderno, de la Iglesia. La problemática histórica, la persecución religiosa, el anticlericalismo militante que degenera, por una parte, en la persecución religiosa anticatólica, primero legal y enseguida violenta y sangrienta, así como las raíces marxistas y anárquicas militantes de una de las componentes de la persecución anticatólica y del exterminio sistemático de muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y seglares católicos, es el martirio de las personas que el gran historiador, el primero, el fundamental a mi modo de ver, que no ha sido superado, que tenéis a disposición para poder consultarlo, Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España, que ya lleva varias ediciones, y repito, de aquí bebemos todos, en definitiva. En este caso, y de cuanto se podría referir a cuanto se relacionaba con el hecho religioso católico, iglesias, edificios eclesiásticos, patrimonio cultural como los archivos, martirio de las cosas, que es otra de las expresiones de Antonio Montero. Es una historia que venía de mucho atrás, como ha demostrado un historiador contemporáneo de gran valor, Arbeloa, en su libro Clericalismo y Anticlericalismo en España, 1767-1930, una introducción, un libro que aclara muchas cosas. Por ello es necesario hacer referencias sintéticas a algunas temáticas relativas a la historia española del siglo XIX y de estos primeros 30 años del siglo XX, ofreciendo una panorámica histórica de este complejo periodo histórico para un mejor entendimiento de los hechos persecutorios contra la Iglesia Católica y los motivos formales de los martirios aquí presentados. La bibliografía sobre la Segunda República Española es inmensa y con corrientes historiográficas muy contrapuestas. No resulta fácil ofrecer, aunque sea una rápida y apretada síntesis sobre esta historiografía y una bibliografía sobre la Segunda República Española. En la Congregación para las Causas de los Santos, esto fue, diríamos, una tarea que se me encomendó y llevo en ella desde hace años y cada día que pasa estoy acumulando siempre cada vez más estudios sobre eso. Yo he querido mostrarles algunos de los últimos, simplemente para que se den cuenta de cómo este tema es un tema candente, un tema fundamental y un tema que necesita toda una serie de historiadores que seriamente se dediquen al estudio
serio, que sean los que siguen la máxima de Cicerón en su tratado de Legibus, que cita el Papa León XIII en la carta Sepe Numero Considerantes, con la que establece la apertura del Archivo Vaticano a los estudiosos, y que dice que el historiador no debe escribir nada que sea falso, pero tampoco olvidarse o poner entre paréntesis algo que sea verdadero. Esto no es fácil, porque, desde luego, las tendencias llevan a uno u otro sitio. Les voy a mostrar algunos de los libros. Así como los he traído hoy desde Roma, en este maletín que me pesa sabe Dios cuánto, pero me parecía que era importante. Fíjense que buena parte de estos historiadores a los que me refiero no son católicos confesantes, son laicos en el buen sentido de la palabra. Y casi todos ellos, es un dato significativo, militaron en partidos de carácter marxista, por ejemplo, del Partido Comunista. Y en los tiempos de lo que llamamos o llaman el periodo de Franco. Y sin embargo, a través de un estudio serio desde dentro, fueron descubriendo las falacias, las mentiras, las ambigüedades. Bueno, el primero que cito, porque es de obligación, es el que ya conocen ciertamente, Pío Moa, el derrumbe de la los orígenes de la Guerra Civil Española, el primero, los personajes de la República vistos por ellos mismos, los orígenes de la Guerra Civil, el derrumbe de la Segunda República y después, últimamente, entre otros, pues ha publicado uno en el que, perdonen, el asalto final a la República. Este es uno de sus últimos libros. Pero después de este ha publicado, continúa todavía el año pasado y este año todavía otros más. De todas maneras, es importante porque él usa las fuentes originales de lo que él quiere, diríamos, aclarar. Después, ciertamente, hay otros autores a los que voy a citar y que son de suma importancia. Uno de ellos fundamental, de dos jóvenes catedráticos de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, son Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Repito, todos estos historiadores no son católicos confesantes. Este estudio es fundamental, ya el título lo dice, Fraude, 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Estos dos hombres, pues a partir de los diarios de hazaña finalmente que han venido a la luz, pero sobre todo provincia por provincia, circunscripción sobre circunscripción, fueron desmantelando toda la gran mentira que sobre este argumento corre por ahí. Es un libro que fue publicado el año pasado y que a lo largo del año pasado ha tenido 3 ediciones, fue publicado por Espasa. Creo que sea fundamental este libro para entender muchas cosas de esta historia dramática nuestra. Luego, otro libro que me parece fundamental, muy polémico, pero muy exacto como fuentes, que es La memoria del comunismo, de un periodista que conocen porque trabajó en la COPE y ahora tiene el otro, que es Federico Jiménez Los Santos.
A mi modo de entender, después de haberme leído docenas de libros, quitemos la parte polémica que es característica suya, es la obra mejor hasta ahora existente. Si yo tuviese que escoger, escogería estos dos libros. Y luego, ya para citar y no perderme muchas cosas, tienen algunos que son fundamentales, el de Ricardo de la Cierva, ya muerto, hijo del ministro Ricardo de la Cierva, fusilado en Paracuellos, y que fue ministro del último gobierno de la monarquía de Alfonso XIII. Uno de los 3 ministros que se dieron cuenta de lo que iba a venir. Bueno, pero esto es interesante, este libro de la Cierva. Luego, cito otro libro que es sumamente interesante, de José Javier Esparza, ya tiene varias ediciones, El terror rojo en España, epílogo El terror blanco. Primero el terror rojo, después vinieron las venganzas y todo lo demás. Y es un hombre ecuánime en el examen de todas estas situaciones. Luego, hay otro libro que es interesante, es octubre del año 31, del mismo Víctor Manuel Arbeloa, que he citado al principio, La semana trágica de la Iglesia en España, del 8 al 14 de octubre de 1931. Y aquí yo quiero hacer luego una distinción por la que en la congregación ya se ha aceptado, pero estamos todos de acuerdo, no se debe decir persecución de la guerra civil. Esto es una falacia, es una mentira. Y es lo que algunos quisieran, porque entonces, como yo, no puedo decir los que mueren mártires, qué sé yo, en los campos de concentración nazis, los mártires de la Segunda Guerra Mundial. Son los mártires de una ideología que es el nazismo. Pues esta historia trágica comienza ya en el 31. Después, ciertamente, siguiendo con libros, hay un libro de un gran historiador norteamericano, tiene varios, toda una cadena de ellos, Stanley Payne, historiador norteamericano, En defensa de España, donde él deshace toda esta historiografía de parte. Y esto es muy importante porque es un gran experto que creo que sea verdaderamente digno de tener en cuenta. La Iglesia que busca la concordia, y es interesante, también de Víctor Manuel Arbeloa, de 1931 a 1936. La Iglesia que buscó la concordia, y tenemos los documentos. Y no solamente, no hay que olvidar que la Santa Sede no rompe las relaciones diplomáticas con la República, las conserva hasta 1938. Fíjese el año que digo, 1938, con un representante diplomático suyo en Madrid. Después hay otros muchos que voy a saltar, pero son del mismo estilo. Hay uno interesantísimo, ya el título lo dice todo, este historiador Jesús Lainz, tiene muchos libros, uno lleva este título, España desquiciada. Entonces, apuntes sobre el desasosiego nacional y empieza a analizar el proyecto de desarticular una nación como España que empieza precisamente en esta época. Y otros muchos que me salto, diríamos, porque me parecen que son sobreabundantes, yo los cito en la bibliografía. Luego tenemos, aparte de Montero, este libro de Cárcel Ortí, que vive en Roma, trabajaba en la asignatura apostólica, Caídos y víctimas y mártires, la Iglesia y la hecatombe de 1936. Se para solamente en un aspecto y en un momento determinado. No es una visión global, pero es válida. Y para Asturias el libro que ustedes ya conocen y archiconocen, que es el de don Ángel Garralda García, sobre la persecución, que es este tocho. Este tocho, que es muy válido, tiene un límite, que no nos cita generalmente las fuentes,
que es elemental. Yo no se lo exijo tampoco a él, no es un historiador de profesión, pero si hubiese citado las fuentes de cada cosa, este libro hubiese sido un libro fundamental. Desgraciadamente no. Cuando se pongan a escribir un libro, y se lo digo, en historia, es fundamental un aparato crítico que yo pueda ir a consultar, sea de donde sea, y no decir, uno dijo, el otro afirmó, el otro yo lo he visto. No, eso no basta, sino que se lo digan mis alumnos. Llevo 65 tesis de doctorado en historia defendidas, dirigidas por mí en la Universidad Gregoriana, en la Facultad de Historia, y otras muchas que no han pasado. Si no se van a las fuentes y no se examinan los datos como Dios manda, lo que tú dices te lo has podido inventar, o te lo has podido, qué sé yo, de oídas. La historia no se escribe de oídas, es la tradición que habrá que luego, más o menos, decíamos, activar. Bueno, entonces, dicho esto sobre la historiografía, que es importante, y este es el trabajo que a nosotros nos toca hacer, y que yo tuve que hacer a la hora de estudiar a los mártires, leyendo de un sitio y de otro, y luego intentando hacer, diríamos, una visión historiográfica digna del nombre, y con muchas cosas que yo creo que todavía, si Dios me da tiempo y paciencia, aquí en confianza se lo puedo decir. El día antes de venirme, me dice el secretario de la congregación, Padre Fidel, tú tendrías que dejar todas las cosas y dedicarte a escribir de nuevo, o todo, una historia de la persecución religiosa en España. Yo le digo, si tuviese 50 años menos sí que lo haría, pero a mí 76 años meterme en una aventura de esto no me parece que sea oportuno. De todas maneras, para decir que un segundo Montero es lo que nos falta hoy día en España, en el campo eclesiástico. Bueno, el 9 de marzo próximo tendremos la beatificación de este grupo de nuestros seminaristas y vendrá el cardenal Giovanni Angelubecciu, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Yo tuve con él el otro día una larguísima conversación y le dije, mire, usted ya, él trabajó en la Secretaría de Estado como sustituto, que se llama, por durante años, fue nuncio en Cuba, en un país comunista como Cuba, uno que conoce verdaderamente el mundo, diríamos, fuera del Vaticano. Y digo, va a ir a España y va a encontrar en una España muy difícil, que está pasando por unos momentos muy arduos. De en su homilía los argumentos fundamentales, diríamos, ¿por qué estos seminaristas son mártires? En un contexto muy duro, muy difícil, muy controvertido. Y no crea que aquellas circunstancias de hace 70 años sean muy distintas, con una panorámica diversa, de la que hoy nosotros, como fieles católicos, tenemos que enfrentarnos y dar un testimonio vivo de la fe que profesamos y a la que estamos llamados a ser mártires, es decir, testigos. En el conjunto de España, de esta época, las estadísticas de las víctimas religiosas de aquella empedernida matanza varían según los estudios de los diferentes autores. Antonio Montero da, en el estudio que he apenas citado, estas estadísticas: 12 obispos y un administrador apostólico, 4.184 sacerdotes diocesanos, 2.365 religiosos y 283 religiosas, sin contar los seglares. Él los calcula, de los que da nombres y circunstancias, en 6.845.
digo por motivos de fe. Pero otros autores dan cifras más elevadas. Cárcel Ortí, del que he citado antes, da una cita sobre los 7.000 sacerdotes religiosos y religiosas y unos 3.000 laicos. No hay una gran diferencia con lo de Montero. En Asturias, lo sabemos, ascienden al menos a 191 los asesinados a lo largo de toda esta persecución. El capítulo sobre la instauración de la Segunda República y lo que aquí significó en Asturias, ya he hecho unas referencias al comienzo de esta intervención mía, por lo tanto lo voy a saltar. Lo único que quiero subrayar, y esto que tiene que quedar muy claro y está demostrado, que la verdadera efectiva persecución se puede datar a partir del 11 de mayo de 1931, cuando en toda España fueron echadas al fuego no menos de 500 iglesias en un día. ¿Quién estaba detrás? Mientras las autoridades de la República, un católico confesante, Alcalá Zamora, un ministro de la Gobernación, católico confesante, Antonio Maura, se tuvieron al margen de todo y ordenaron a la Guardia Civil de no entrometerse. ¿Por qué? Porque el río está de llena y va llevando delante de sí todo lo que se ponga. No van a poner barreras, dejen que el río se desborde, ya volverá a su cauce. Esta era, diríamos, la teoría de estos señores. Pues entonces quiere decir que desde aquel momento, en los que en este primer momento, pero siempre hasta el final, hubo, diríamos, como en el jamón ibérico, un filón de la masonería que lo atraviesa la Segunda República, desde el principio hasta el final. No olvidemos que Alcalá Zamora se inscribe a la masonería una vez que se proclama la República, no antes. No olvidemos que Largo Caballero era masón, socialista y masón. No olvidemos que todos los primeros ministros del momento más terrible eran todos inscritos a la masonería. Gómez Molleda, la historiadora que más ha estudiado este caso, en su libro La masonería y la Segunda República Española, lo pone de manifiesto con nombres y apellidos. Entonces quiere decir que este filón anticristiano, no anticlerical simplemente, sino anticristiano, es un filón, es un hilo rojo que en definitiva va uniendo el desarrollo de este cauce persecutorio. Pues bien, es importante también notar cómo en esta, diríamos, en este torbellino antirreligioso, lo que se pretendía era borrar plenamente, ya lo he dicho al principio, no solamente el hecho católico en abstracto, sino las personas que lo representaban. ¿Y quiénes lo representan a la Iglesia más que nadie? Curas, frailes, monjas o militantes católicos, es profeso. Y los seminaristas, como es lógico. ¿Cuántos casos vemos en los procesos de canonización? Por ejemplo, me recuerdo de un cura de Teruel, cuando lo fusilan y le dicen, no, tú eres una buena persona. Y en la parroquia muchos están muy agradecidos a ti, pero te fusilamos en tu persona porque tenemos que eliminar a lo que tú representas. Entonces tú has caído en nuestras manos y te eliminamos a ti. Pero si en lugar de ser tú fuese otro, haríamos lo mismo. Esto es muy importante tenerlo presente. Por lo cual, es necesario subrayar que son frecuentes los casos en que se desconoce con precisión total o parcial el día del asesinato de la persona.
y del paradero del cadáver de la víctima, como sucede en nuestro caso en 2 de los seminaristas, aquellos del año 37. Y creo que hoy esto son casos muy frecuentes en los procesos de canonización. Hay que ver la parte anterior y los motivos de la detención y las consecuencias que luego han tenido que pagar. ¿Por qué los mataron a estos 9 seminaristas nuestros? La persecución religiosa de Asturias, en octubre del año 34, y su epígono en el 36 y en el 37. Ya a lo largo de aquella primavera trágica, en el segundo caso de 1936, hoy estos historiadores que he citado ya califican a la primavera del 36 con el calificativo de la primavera trágica, que comienza el 16 de febrero, después de este fraude, y va adelante hasta el final de la guerra, hasta cuando se levantan los militares y prácticamente entramos en el terror abominable en todos los sentidos, de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba y de abajo. Me llamó la atención lo que leía en un personaje de ese tiempo, repetido por otro del bando contrario. No, aquí no habrá perdón para nadie, habrá víctimas, porque tenemos que destruir al contrario. Este es el final y la finalidad de todo lo que estamos llevando a cabo. Que yo me encuentre con estas frases dichas, perdonen la expresión, que no debería usar, en uno de izquierdas o en uno de derechas, me da lo mismo. El concepto es el mismo. La destrucción, la aniquilación total del adversario. Nadie tiene que sobrevivir, porque o los unos o los otros pretenden, como en un encerado, borrar totalmente una historia precedente y reconstruir una historia nueva que no logra ni una parte ni la otra. Entonces, creo que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Hay otra parte que es importante, lo defiende a espada tratta Pío Moa, pero lo encuentro también en todos estos historiadores que he citado recientemente, como, en definitiva, la insurrección modélica e inspiradora de la izquierda de entonces era la bolchevique de 1917, eso lo dicen todos ellos. Y entonces el movimiento de octubre, que empieza aquí en Asturias, en Cataluña fracasa más temprano, pero tenía otras características, anarconacionalistas si quieren, no solo resultó el más sangriento de cuantos la izquierda revolucionaria emprendió hasta entonces en la Europa desde 1917, sino también el mejor organizado y armado de la Europa de entonces. La doctrina de Marx, que la sustenta, y la propia historia de Rusia y países satélites, nos ha dejado bien claro que una de las manifestaciones más genuinas de lo que llamaban dictadura del proletariado era la exigencia de erradicar del hombre su sentido religioso y, como medio, la necesidad de acabar con la Iglesia, considerada enemiga principal junto al mundo capitalista y el avance, según ellos, del proletariado. Es evidente que para acabar con la Iglesia había que hacer desaparecer sus templos, sus instituciones, pero sobre todo las personas que la encarnaban. La muerte de sacerdotes y religiosos y seminaristas nos plantea dos preguntas. La primera se trata sobre los mandantes o inspiradores de las matanzas indiscriminadas de cuantos pertenecían a tal grupo, y la segunda sobre los ejecutores materiales de las mismas. Y aquí se pone necesariamente otra pregunta.
¿Existía odio a la fe cristiana en las personas que los delataron, los apresaron, pusieron las cargas de dinamita en edificios religiosos o parareligiosos, o fusilaron a las víctimas? En las palabras de los asesinos encontramos expresiones que explican con claridad que se trataba de una decisión colectiva anterior, una obligación consciente, casi una responsabilidad llevada a cabo sin el menor escrúpulo. Es un fraile, es un cura, hay que matarlo. Son expresiones que nos encontramos repetidas docenas de veces en los procesos por parte de los testigos o de los documentos de la época. El comité revolucionario de cada lugar debía decidir el momento, la forma y el lugar, pero su eliminación era una exigencia. Como en la Roma de Nerón, no era lícito ser cristiano. El odio personal se manifiesta en el ensañamiento con el que se ejecutan las víctimas, por ejemplo. En los conatos de ejecución, suspendiéndola, cuando ya las víctimas habían aceptado su muerte, para prolongar la espera y poder repetir la escena una y otra vez. Pero estos comportamientos aislados se insertan en un plan general consciente, meditado y por largo tiempo preparado. En el informe sobre la persecución religiosa en Asturias, elaborado por la Fiscalía General en 1941, a petición de la entonces Administración Diocesana de Oviedo, dice lo siguiente. Les leo el texto de esta decisión o de este pensamiento. La persecución religiosa en la provincia de Asturias durante la dominación marxista puede calificarse de durísima. Ya en la Revolución de Octubre del año 34 se había manifestado por parte de los elementos revolucionarios un marcado odio a todo lo religioso. En estos sucesos fueron asesinados un gran número de sacerdotes y religiosos, algunos en circunstancias verdaderamente trágicas que, por fortuna, no tuvieron imitación durante la dominación marxista antedicha. Entre las víctimas de estos sucesos figuran el vicario general del obispado, el secretario de Cámara y Gobierno del mismo y un canónigo de la catedral ovetense. Fueron incendiadas gran número de iglesias, destruida con dinamita la Cámara Santa de la catedral ovetense, de inapreciable valor artístico, y este odio contra la religión y las cosas sagradas fue fomentado desde el primer momento en que, derogadas las medidas prohibitivas implantadas por el gobierno del general Primo de Rivera y restablecidas las libertades de expresión oral y escrita, los elementos socialistas e izquierdistas de la provincia se lanzaron a una propaganda desbocada en la que todos, como respondiendo a una consigna, atacaron a la Iglesia y a sus representantes. El periódico socialista Avance, que se editaba en Oviedo, se distinguió en su sectaria y calumniosa campaña. Todo ello citó los odios de la gente que dio rienda suelta a sus instintos, en cuanto se creyó que los resortes preventivos y coactivos de la autoridad habían sido rotos y relajados. Hasta aquí he citado el informe del fiscal de aquel entonces. En cuanto a los 9 seminaristas asturianos, todas las circunstancias y pormenores que conocemos a través de las descripciones contemporáneas señalan que en aquellos días aciagos
los seminaristas buscaron algún refugio y cómo, al ser descubiertos, fueron apresados. Las 6 víctimas de octubre del 34 fueron fusiladas apenas fueron apresadas. Luis Prado García fue fusilado casi inmediatamente y Manuel Olay Colunga y Sisto Alonso Evia fueron condenados a trabajos forzados en el frente, donde serían asesinados. Los 9 seminaristas eran conocidos como seminaristas por sus asesinos. En los casos del 36 y 37, sus asesinos aprovecharon la ocasión oportuna y sin justificación alguna para detenerlos y asesinarlos de manera criminal. En octubre de 1934 era rector del seminario el padre Paul Modesto Churruca y, según manifiesta él mismo al director de Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, pocos días antes de los asesinatos de sacerdotes, religiosos y seminaristas, los formadores del seminario no ignoraban la persecución religiosa que se cernía sobre ellos y estaban preparados para lo peor. Él morirá también en las mismas circunstancias. El capellán de la beneficencia de la Diputación de Oviedo recuerda que hacía mucho tiempo que perseguían al seminario y que 3 meses antes del asalto ya venían custodiando de noche la casa por temor al incendio. El dato es revelador, porque si la persecución se arrastraba desde el curso anterior, 1933, quiere decir que los que incendiaron el seminario y otros hechos del estilo en el curso al comienzo del 34-35 sabían a qué se exponían y no huyeron del peligro. Este dato es fundamental en la causa. El 22 de mayo del año 34, en carta a sus superiores, el padre Pallarés, otro de los mártires, formador del seminario, escribía: hemos tenido unos días al señor visitador de seminarios, que en nombre de la Santa Sede pasa esta visita a los de España. Y comenta la información judicial sobre este padre Pallarés, formador del seminario. Conocía Roma el riesgo y la grandeza de exponer la vida por el sacerdocio, sin abandonar la viña del Señor. En todo momento, en el seminario de Oviedo, obraron de acuerdo con la Iglesia. Todo este aspecto que yo he querido subrayar muy bien para demostrar el motivo formal del martirio por parte de los asesinos y el motivo formal del martirio por parte de los seminaristas, en este caso de sus formadores, está claro que la conciencia la tenían. Entonces la pregunta que yo me hago y nos hicimos todos, ellos que sabían lo que se exponían, ¿por qué volvieron al seminario? Cuando sabían lo que se estaba cociendo, cuando 3 días después sucede lo que va a suceder. Esto no es una pregunta vana, porque todos ellos, como luego repetiré, ¿de dónde venían? De las cuencas mineras, de la marina, de gente, hijos de mineros, de agricultores, de marineros, y sin embargo, con consejos para que no volviesen por parte a veces de los mismos párrocos y de sus parientes, deciden no volver, sabiendo a lo que se exponían. Entonces, ya a partir de 1931, muchas instituciones religiosas fueron secularizadas. Al comienzo de la República causó honda impresión entre los niños y niñas de las escuelas primarias la remoción de los crucifijos de las escuelas por oficiales del gobierno.
una persona amiga mía que ya tiene casi los 90 años y entonces era un niño en la escuela de Felechosa, en el concejo de Aller, dice, no se puede usted imaginar la impresión que nos tocó a los niños de un pueblo como Felechosa cuando llega un inspector, arranca el crucifijo, lo tira y dice, esto ya no le sirve para nada. Estamos en 1931. Piensen la hondura de impresión que esto causó a aquellos niños. Uno de aquellos niños es el que me ha testificado precisamente esto. Pues bien, lo mismo sucede con la secularización de los cementerios. Y en ese año, por decir otro pueblo, Cabañaquinta, capital del concejo de Aller, hicieron en burla el entierro de la sardina, parodiando, estamos en el año 31, parodiando ¿qué cosa? Los entierros católicos. No había ningún muerto, era simplemente una farsa. Entonces, esta mentalidad, desgraciadamente, se fue abriendo poco a poco. Si van algún día a visitar a la iglesia parroquial de Cabañaquinta o a la de Vega, encuentran todavía la Virgen de Lourdes en las dos iglesias, la Virgen del Rosario en una de ellas, al Sagrado Corazón fusilados con las balas en la escayola, que eran estatuas de escayola, o los santos que les cortaron los brazos, pues son todos de esta época. Pues bien, la violencia, diríamos, tremenda, y la dinámica del martirio de los seminaristas es semejante y sustancialmente coincidente. De las declaraciones en el proceso diocesano es fácil probar que la muerte violenta de estos seminaristas fue por odio a la fe cristiana. Y la dinámica sigue estas fases documentadas. Primero de todo, a partir de estos años tremendos, de una manera o de otra, se intensifican ciertamente una lucha anticatólica, diríamos al menos teledirigida por algunos responsables. Hay un autor asturiano que tiene un libro que creo que muchos de ustedes conozcan, La Comuna Asturiana, Revolución de Octubre de 1934, donde escribe: la Revolución de 1934, el octubre asturiano, ha sido considerada por los historiadores europeos más independientes como una batalla clave y de singular importancia en el contexto de las luchas proletarias. No son pocas las comparaciones surgidas después de 1934 entre la Revolución Soviética y la desarrollada en Asturias, inclinándose la mayoría de los juicios a considerar más intensa la dimensión bélica de los sucesos ocurridos entre el 5 y el 18 de octubre de 1934. La Comuna Asturiana es, sin duda, una página apasionada de la historia contemporánea española. Esto lo escribe un señor que se profesa marxista. Ciertamente dice grandes verdades dentro de grandes, diríamos, equívocos. Voy a concluir, porque el tiempo ya ha pasado, de todas maneras, con una pregunta. ¿Se pueden considerar a estos seminaristas nuestros mártires desde un punto de vista formal? Desde un punto de vista material no hay duda alguna. Queda archidemostrado no solamente en los 6 primeros, sino en los otros que le seguirán. Pero también desde un punto de vista formal por parte de los seminaristas. No voy a exponerles aquí la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el martirio, pero la aplicamos a estos casos nuestros y se demuestra claramente su existencia. En el caso de todos los 9 seminaristas, no hubo proceso alguno, sino una simple eliminación física, precedido
algunas veces por torturas físicas y siempre por aquellas morales. De estos 9 seminaristas, 6 detenidos en la mañana del domingo 7 de octubre del 34, fueron conducidos por la calle de Santo Domingo de Oviedo, hoy Padre Suárez, y fusilados en los aledaños de la calle llamada Travesía del Monte de Santo Domingo, ahora calle San Melchor García San Pedro, a pocos pasos del mercado de San Lázaro. Los paran junto a un portón, hoy abatido, cerca de la entrada de los autobuses de la compañía de entonces llamada El Carbonero. Allí los fusilan, muriendo los seminaristas gritando «Viva Cristo Rey». Y el lugar se encontraba no lejos del mismo seminario, que poco después sería saqueado y dado en pasto a las llamas. El fusilamiento tuvo lugar entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde, según testimoniará uno de los seminaristas que cayó, pero no murió porque quedó vivo. Los tiros no lo lograron acabar con él y será uno de los testigos en un proceso que luego tendrá lugar. Pero también ese domingo fueron asesinados en Mieres el sacerdote don Graciniano González, cura ecónomo de San Esteban de las Cruces. En la carretera de la salida hacia Oviedo fue detenido, llevado al Comité Revolucionario de Mieres. Tenía 27 años cuando fue fusilado y muere también gritando «Viva Cristo Rey». Después, ese mismo día, fueron también asesinados otros muchos, pero sería al día siguiente, lunes, 8 de octubre, cuando en el mercado de San Lázaro, no muy lejos del lugar del asesinato de los seminaristas, lo fueron el vicario general, don Juan Bautista Puerte Ramón, el canónigo profesor del seminario, don Aurelio Gago, el padre Paul Vicente Pastor Vicente, hoy ya beatificado, los profesores del seminario, junto con 2 guardias de asalto, incendiado y saqueado muchos otros edificios religiosos y civiles. En la noche de ese día es cuando son fusilados en Turón los hermanos de La Salle y el padre pasionista que los seguía como confesor, que ya han sido ya canonizados en este caso. De todas maneras, la lista, que no voy a continuar leyendo, pues entre todos alcanzan el número de 34. Yo tengo los datos sobre cada uno de ellos. Yo, señor arzobispo, la diócesis de Oviedo tendría que tomar en serio todos estos casos, introducir su causa, que está trillada totalmente, y llevarlos a los altares. Con el seminarista Olay Colunga fue fusilado uno apenas ordenado sacerdote. Yo me maravillé porque no estaba dentro y en la congregación me dijeron lo mismo. ¿Por qué lo han excluido? Pues subiéndome por los cristales les tuve que decir, ¿por qué no tenemos datos precisos sobre el momento de su fusilamiento? Respuesta, pues con esa regla de 3 tenemos que excluir al 80% de los que estamos beatificando, porque no tenemos los datos precisos que se exigen. Este sacerdote, pobre hombre, de la provincia de León o de Zamora, porque dudo de si era de uno o de otro, pero de la diócesis de Oviedo, había sido ordenado sacerdote una semana antes, y resulta de que, no sabiendo dónde ir, Olay Colunga, que era su compañero, dice, ven conmigo a casa, y sufre el mismo calvario de Olay Colunga. Pues, y es mandado aquí a San Esteban de las Cruces, donde lo matarán a él también. Y como él a otros muchos. Entonces yo creo que merecería la pena que tomar en serio todas estas causas de sacerdotes y de seminaristas, no solamente estos 9, porque hay otros muchos, de ellos yo he escrito, y en esta posición hay referencias a cada uno de ellos para que verdaderamente no se pierda su memoria. Me decía el antiguo cardenal prefecto de la congregación,
que se extrañaba un poco de estas cosas, si a los mártires de verdad no les llevan a la beatificación y a la canonización, tarde o temprano pasa, palabras textuales, en italiano las traduzco al español, les pasarán factura a la diócesis. Les pasarán factura. Vaya si la están pasando. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. ¿Pueden imaginarse si en las persecuciones romanas los cristianos no se hubiesen preocupado? No condenaron ni a Nerón, ni condenaron a Diocleciano, ni a Valerio. No condenaron a nadie. Simplemente dijeron, estos murieron a causa de la fe. La mayor parte eran simples cristianos. Y los veneraron así desde el principio. Y eso fue lo que dio en la historia de la Iglesia el culto de los mártires. El que dio en la historia de la Iglesia el origen de las iglesias consagradas a la memoria de los mártires. Yo creo, y perdonen y acabo, perdonen mi dureza en esto, pero soy también yo del mismo parecer, que Asturias tiene un deber de llevar adelante una cantidad grande de mártires que ni murieron por motivos políticos, que no murieron porque estaban inscritos a un partido, que murieron por lo que eran y lo que representaban. Y hay una cosa que yo subrayo en la posición, y es, estos eran hijos de obreros, de mineros, de labradores, de marineros, de gente que durante el verano tenía que ganarse con sus padres y sus familiares el pan y trabajar y pagarse los estudios, que a duras penas lo lograban. No eran lumbreras de inteligencia, ninguno de ellos. Hay uno que es un medio poeta, pero un medio poeta al estilo de aquel entonces. No eran lumbreras, pero tenían un sentido de pertenencia eclesial y de fe tan sumamente arraigada que, habiendo podido evitar el martirio, sino ¿por qué volvieron en el seminario? No solamente los del 34, sino los del 36, en el año académico 35-36. Esto es suficiente para demostrar la causa formal del martirio por parte del sujeto, como es causa formal el hecho que los hayan fusilado o condenado a trabajos de fortificaciones o de lo que sea, luego pegándoles un tiro o un golpe en la cabeza o lo que sea, y no son los dos únicos casos, sino muchos. Entonces, perdonen, pero es que no me llevaba el alma que yo me quedase con ciertas cosas dentro. Muchas gracias. Con toda la pasión de un ayerano, el padre Fidel González ha cumplido con creces aquello que le solicitamos, acompañándonos en esta mañana con esta conferencia, que comenzaba citando una sorprendente frase de don Manuel Azaña en el lejano 1924, que la inteligencia no es libre, sino sierva de la verdad. Y es, en el fondo, un método de hacer historia, aplicar la inteligencia a algo que es verdadero. Porque parafraseaba después, a la hora de decirnos que toda historia tiene siempre una prehistoria, un texto tiene siempre un contexto, parafraseaba la máxima de Cicerón, porque entre la falsedad de quien miente inventando la historia y la censura de los que omiten lo que también ocurrió, ahí está quien, amando la verdad, hace una verdadera historia atendible. Cuando, viendo el volumen de la Posicio, este libro grueso, en color rojo, que es la obra del relator, es decir, del padre Fidel, son 1000 páginas,
que además ha venido con la maleta cargado de libros que nos ha ido exponiendo. Yo pensaba que al final, como buen profesor, nos iba a poner unas preguntas y de aquí no salíamos si no aprobábamos. He temido eso. Me relajé cuando, y me ha quedado la duda, en la relación que hay entre masonería y el jamón ibérico. No me ha quedado clara la cosa, pero tampoco la pregunto porque nos puede dar otra conferencia sobre esto. 8.000 mártires en una persecución religiosa, en ese periodo 34-39. De esos 8.000, 191 en Asturias. Y de esos 191, los 9 que estamos en esta mañana con mucho afecto recordando. La pregunta que hacía él, ¿por qué los mataron? ¿Por quiénes eran y sobre todo por lo que ellos representaban? Porque no les fue lícito, como ocurrió en la época de Nerón, sencillamente ser cristianos. Me ha conmovido esto que al final nos decía, que sabiendo a qué se exponían, ellos no huyeron. Y por tanto fueron mártires conscientes del alto precio que pagaban a esa factura de la vida. La diócesis de Oviedo, por recoger el guante que al final nos hacía, tiene una memoria muy viva de estos 9 mártires seminaristas. En primer lugar, la memoria viva en sus familias, y me presta poder saludar en esta mañana, como haremos el próximo sábado, si Dios quiere, a las familias de nuestros mártires. Una memoria viva en las tantas generaciones del seminario. Generación tras generación se ha vivido ese recuerdo, se ha escrito, se han compuesto cosas y se transmitía de unas a otras generaciones la memoria viva de estos hermanos nuestros. Generaciones de seminaristas que tantísimas de ellas terminaron en el cantemisa y por tanto nuestro presbiterio diocesano ha continuado lo que decimos coloquialmente, se mamó aquí en el seminario, a la hora de no olvidar el ejemplo heroico máximo de un mártir cristiano. Testigos ejemplares que son semillas de nuevos seminaristas. Y así lo estamos encomendando para que los seminaristas que tenemos se puedan, como en el mejor espejo, mirar en ellos. Los que ya estamos ordenados, que podamos beneficiarnos de ese testimonio heroico supremo de lo que supone dar la vida, y que serán para nosotros desde el cielo la mejor compañía de estos 9 nuevos amigos que son nuestros mártires seminaristas. Es verdad que hoy el contexto es otro y que los paredones han cambiado, pero hoy también se fusila de tantas maneras a los que por ser cristianos estamos a favor de la vida, a favor de la justicia, a favor de la paz, a favor de la familia, de la educación y de la libertad. Y aquellos que intentamos, como buenamente podemos y sabemos, de posicionarnos en la verdad del Santo Evangelio, somos molestos y de tantas maneras se nos cercena y se nos censura. Hoy los paredones tantas veces son de papel y allí se escribe contra nosotros. Que hay otros casos martiriales todavía en curso, pues Dios lo quiera que podamos ir ultimando por justicia hacia ellos y para que esa memoria siempre viva siga siendo semilla de nuevos cristianos y de nuevos seminaristas. Muchas gracias, Padre Fidel, y contamos contigo para la beatificación, porque somos deudores de tu esfuerzo, de tu entrega, de tu interés
y de lo mucho que nos has aportado. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.